Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. En esta oportunidad yo voy a hablar de Pedro Pablo Kuczynski. Primero que nada tenemos los datos personales. Nació el 3 de octubre de 1938. Es un economista, empresario, banquero y político peruano. Su madre fue Madeleine Gobart, una maestra franco-suiza. Su padre es Maximum, un médico alemán de descendencia judío-polaca, quien huyendo del nazismo de su país llega al Perú, instalándose en la Amazonía peruana junto a su familia. Allí desempeña el cargo de director del leprosario de San Pablo, y es por tal razón que Kuczynski pasa parte de su infancia en Iquitos, en el departamento de Loreto. Kuczynski estudió mayormente en escuelas privadas, tanto en Lima como en Inglaterra. Asistió a la Universidad de Oxford, graduándose con el título en Políticas y Economía. En 1961, en Estados Unidos, obtiene la maestría de Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton. Si hablamos de la vida personal de Pedro Pablo Kuczynski, tenemos que en 1962 se casa con Jane Doolittle, con quien tuvo 3 hijos, pero se divorcia el año de 1995. 2 años después, en el año de 1997, se casa nuevamente con Nancy Ann Lynch, con quien tiene una hija actualmente. En la carrera profesional y política de Pedro Pablo Kuczynski se tiene que en el año de 1961 inicia su carrera en el Banco Mundial como economista. En este ejerce como inspector de las estructuras y programas económicos, principalmente en América Central. En el año de 1966 cesa todo aquel trabajo o actividad que tenía con el Banco Mundial y de esta manera ejerce como asesor económico del gobierno axio-populista de Fernando Belaúnde Terry. En el año de 1967 pasa a ser gerente del BCRP. En el año de 1968, específicamente el 3 de octubre, se da un golpe de Estado por parte del general Juan Velasco Alvarado, quien unos meses después acusa a Kuczynski y a todos aquellos gerentes del BCRP de haber organizado un desvío de varios millones de todos aquellos fondos del BCRP a la multinacional estadounidense International Petroleum Company, a la cual Belaúnde había adjudicado explotando los campos de petrolíferos de La Brea y Pariñas. Kuczynski insiste en que todo esto es falso y es una estrategia por parte del gobierno militar para proceder al Plan Inca y obtener la economía del país. En el año de 1969, procesado por cargos penales y bajo la orden de arresto y captura, Pedro Pablo Kuczynski consigue fugarse y zafarse de la justicia peruana, abandonando de manera clandestina el país por la Amazonía peruana, llegando hasta Guayaquil en Ecuador, de la cual toma un vuelo hacia Estados Unidos, donde se queda y se reúne con su familia. Después de los 11 años siguientes, Kuczynski estuvo radicando en el país norteamericano. En esta restablece los vínculos perdidos con el Banco Mundial, en la cual obtiene un puesto más elevado. En el año de 1975, el general Francisco Morales derroca a Velasco Alvarado y da un giro a todo esto. Los antiguos gerentes del BCRP y Kuczynski terminan ganando todo aquel pleito judicial que venían arrastrando en el país. En mayo de 1980, Kuczynski vuelve nuevamente al Perú por las elecciones generales que se tenían en ese entonces y colabora en la campaña de Fernando Belaúnde Terry, quien al asumir su segundo mandato y el último no consecutivo lo nombra a Kuczynski ministro de Energía y Minas. Como ministro impulsa una ley, la ley número 23231, o también llamada Ley Kuczynski, la cual fomentaba la explotación de energética y petrolera. Otorgaba una generosa exoneración tributaria a todas aquellas compañías energéticas extranjeras. El gobierno defendió dicha norma, fundando que estas eran para desestimar la marcha de capitales productivos y atraer nuevas inversiones al país. Pero la oposición de la izquierda levanta la voz ante dichos abusos, que según ellos eran un atentado contra los intereses del país. En el año de 1985, Alan García gana la presidencia, prometiendo derogar la ley Kuczynski. Pero todo esto fue parte de un artificio, ya que Kuczynski llevaba tiempo fuera del país, ya que en 1982, de forma intempestiva, renuncia al cargo que tenía como ministro y vuelve a los Estados Unidos. Años después lo justifica como un miedo que tenía a un ataque terrorista por parte de Sendero Luminoso que estaba a manos de Abimael Guzmán, quien tenía en la mira a Kuczynski. Así se da el segundo exilio de Pedro Pablo Kuczynski durante casi 2 décadas.
En el año 2005 renuncia al mandato nuevamente y es nombrado presidente del Consejo de Ministros ante la renuncia de Carlos Ferrero. Esto dura hasta el 2006, donde acaba el mandato de Alejandro Toledo. Tras salir del gobierno, retoma nuevamente sus negocios privados, en los cuales nunca dejó de lado por completo. En el año 2007 empieza nuevamente a cultivar una faceta social y pone en marcha la ONG Agua Limpia, la cual estaba dedicada. Candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Como ya lo dije, con su ONG Agua Limpia, Kuczynski empezaba a sentar las bases para una plataforma política personal, dando cara a las elecciones de abril del 2011. En las elecciones de abril del 2011, tenemos que Kuczynski postula la presidencia del Perú por el partido Alianza por el Gran Cambio, la cual estaba conformada por partidos como el Partido Popular Cristiano, el Partido Humanista Peruano, Restauración Nacional y el partido Alianza para el Progreso. Ocupa el tercer lugar en dicha votación. Sus oponentes, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, pasan a la segunda vuelta, en la cual Ollanta Humala resulta ganador. En el año 2013, Kuczynski inicia el proceso para crear su propio partido político, recogiendo 500.000 de firmas que la ONP pedía o exigía en ese entonces. El 2014, siendo específicos, el 15 de octubre, se registró oficialmente el partido político de Pedro Pablo Kuczynski, el cual tenía por nombre Peruanos por el Cambio, o abreviado PPK, escrito así deliberadamente por el nombre de su fundador y usando colores como el rosa, el azul y el amarillo. PPK elabora una declaración de objetivos en la cual decía encarnar una alternativa distinta a la del capitalismo ortodoxo o el estatismo e ineficiente. En el 2015 llegó a oficializar su postulación para la segunda presidencia en el año 2016. En las elecciones generales del 2016 tenemos que Kuczynski postula la presidencia por segunda vez consecutiva, por su propio partido Peruanos por el Cambio. Postula junto al ex gobernador regional de Moquegua como su vicepresidente Martín Vizcarra, y como su segunda vicepresidenta tiene a Mercedes Arauz, una ex ministra de Economía. En las elecciones realizadas el 10 de abril del 2016, logra pasar a segunda vuelta, en las cuales se enfrenta al partido Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori, en la cual resulta vencedor Pedro Pablo Kuczynski. Casi desde el principio de su mandato, Pedro Pablo Kuczynski estuvo siempre empañado por escándalos de corrupción. En octubre del 2016 introdujo una serie de medidas anticorrupción, después de que una cinta de audio filtrada pareció revelar que su asesor de política de salud, Carlos Moreno, planeaba explotar el sistema de atención de salud en el país a su beneficio personal. Como resultado de esto, Pedro Pablo Kuczynski baja en la aprobación pública un 10% aproximadamente. En diciembre del 2016, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General del Perú ordenó una investigación a Kuczynski en su condición de primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, la cual favoreció en el año 2016 a la firma brasileña Odebrecht a ganar una concesión. Para el año 2017 se tiene que Kuczynski se había visto envuelto en el escándalo masivo de tráfico de influencias, la cual involucraba a la constructora brasileña Odebrecht. Se descubrió que Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios principalmente en América del Sur, a cambio de distintos contratos y de hacerse la vista gorda deliberadamente ante el exceso de costos. Inicialmente, Kuczynski negó haber tenido alguna relación con Odebrecht, pero se alegó que mientras prestaba servicios en el gobierno de Alejandro Toledo, recibió una suma de 782 millones de dólares aproximadamente de la empresa constructora brasileña, a través de una compañía de inversiones de su propiedad. Kuczynski más tarde afirma que su compañía estaba siendo administrada por él, mas no tenía conocimiento sobre dicha asociación. El 15 de diciembre del 2017, el Congreso del Perú admitió el trámite del primer pedido de vacancia presidencial al mandato, invocando a la incapacidad moral y física. La decisión fue aprobada con 93 votos a favor y 17 en contra. Aprobando de esta manera el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el 21 de diciembre Kuczynski debió presentarse con o sin su abogado ante el Pleno del Congreso para realizar su descargo de dicha acusación.
Para esto se necesitan 87 votos en total de los 130 congresistas. Tras casi 14 horas del debate, teniendo como resultado que no se alcanzara el mínimo de los 87 votos para aprobar la moción de vacancia, queda rechazada esta moción. El 24 de diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski le concede un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una polémica condena de 25 años contra los derechos humanos. Este generó una fuerte polémica tanto dentro como fuera del país. Como la Corte Internacional de Derechos Humanos expresó que la decisión del presidente no cumplió con los requisitos legales mínimos, desencadenando fuertes protestas, así como la renuncia de 3 de sus ministros. El 20 de marzo del 2018, a 2 días del segundo pedido de vacancia presidencial contra él, Moisés Mamani, congresista del partido Fuerza Popular, presentó una colección de videos de formato casero, denominado los Kenji Videos, en los cuales aparece tanto Kenji Fujimori como otros individuos intentando sobornar a Mamani con el acceso a horas a cambio de poder votar en contra del segundo pedido de vacancia. Al día siguiente, el día 21 de marzo del 2018, a raíz de todos aquellos Kenji Videos, Kuczynski oficializa su carta de renuncia a la presidencia del Perú. El 23 de marzo, el Congreso acepta dicha renuncia y en su reemplazo entra el expresidente Martín Vizcarra. Caso Lavallato. Kuczynski es actualmente investigado por el lavado de activos. El 24 de abril del 2018, 2 fiscales registraron sus inmuebles tanto en San Isidro como su casa de campo en Cieneguilla, por la presunta comisión del delito de lavado de activos. A su vez, un juez de corrupción de funcionarios le prohibió salir del país por 18 meses por pagos de Odebrecht, cuando fue aún ministro del expresidente Alejandro Toledo. El 10 de abril del 2019 es detenido junto a su secretaria Gloria y su ex chofer José Luis por un presunto delito de lavado de dinero por el caso de Odebrecht. Autorizó a la Fiscalía a allanar durante 48 horas las viviendas ligadas en su entorno, en busca de documentos relacionados a dicho caso. El 19 de abril del 2019, el juez Jorge Chávez dictó 3 años de prisión preventiva contra Kuczynski, quien lo recibió desde una clínica en Lima, donde se encontraba hospitalizado por una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión que tenía. Para esto, Gloria y Jorge Luis, el juez rechazó la prisión preventiva, pero ordenó que ambos cumplieran comparecencia restringida. El 2 de mayo del 2019 abandona la clínica en la que estaba internado y fue trasladado a su vivienda, donde actualmente cumple 36 meses de arresto domiciliario.